¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos una vez más a este su programa sin censura cara a cara. Hoy mi invitado del día es Juan Pablo Guanipa. Él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia y por supuesto quien ha acompañado durante todo este tiempo a la líder opositora María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia en esta faena tan ardua que llevan desde las elecciones del pasado 28 de julio, una elección presidencial muy cuestionada, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y por lo que han sucedido muchísimas cosas. Juan Pablo, bienvenido a Cara a Cara, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Mildred. Y bueno, aquí estamos para conversar sobre tantas cosas que a la gente le interesan en un momento difícil de la historia del país. Sí, y precisamente por eso lo decía, han pasado ya 8 meses de esa elección presidencial, Nicolás Maduro sigue en Miraflores y ahora el tema de Donald Trump, que lo vengo hablando en todos mis programas porque es lo más acontecido. En su primera administración, evidentemente, impuso sanciones contra la administración de Nicolás Maduro y nuestro país que afectaron al pueblo venezolano, por supuesto, y ahora vuelve otra vez y se habla de un mecanismo de presión, pero se vio en el pasado que el gobierno supo sortear ese tipo de obstáculos impuestos por Estados Unidos y parece que en esta oportunidad va a ser lo mismo. Incluso se dice, y eso me gustaría que me lo aclarara, que Donald Trump lo que hizo con la licencia de Chevron en esta oportunidad fue suspender un acuerdo de la administración de Joe Biden y que él es quien va a negociar ahora lo que tendría que ver en materia petrolera con Venezuela. Mira, todo eso hay que verlo desde la perspectiva de quien está tomando la decisión, que es Donald Trump, y que es en general el gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay que recordar que todo lo que tiene que ver con las sanciones tiene un origen en la irresponsabilidad de Nicolás Maduro. El gran responsable de las sanciones en Venezuela es Nicolás Maduro. Cuando un país en este mundo occidental se separa de la vía democrática, los demás países encienden las alarmas y no solamente hay sanciones en contra de la dictadura de Maduro desde Estados Unidos, hay sanciones desde Argentina, desde otros países de América y también desde la Unión Europea. ¿Por qué se producen esas sanciones? Porque ante el descarrilamiento democrático de Maduro se buscan muros de contención para que se regrese a la democracia. Y fíjate tú que los acuerdos que hizo Biden con el régimen de Nicolás Maduro tenían que ver con una contraprestación por parte de Maduro. ¿Y cuál era esa contraprestación? Democratizar el país, hacer una elección limpia, libre, transparente, abierta, participativa, y nada de eso se dio. Y nosotros fuimos a un proceso electoral a pesar de todos los abusos de la dictadura de Maduro y logramos no solamente ganar, sino ganar por 40 puntos de diferencia, demostrar el triunfo y lamentablemente Maduro se robó, atracó la presidencia de la República con ese boletín fatídico que sacó el señor Amoroso y luego con el inicio de la represión más sangrienta que ha habido en Venezuela en las últimas décadas. Mi conclusión es que todo eso tiene que ver fundamentalmente con Maduro. Repito, es el culpable, el responsable de las sanciones es Nicolás Maduro. Y la sanción más grave que tiene Venezuela es la presencia de Maduro usurpando, atracando, como dije, la presidencia de la República. Esa es la peor sanción que tenemos los venezolanos. Yo quisiera que me explicaran cómo es posible que un venezolano gane $2.50 al mes. ¿Cómo es posible que hayan llevado la inflación a donde la han llevado? ¿Cómo es posible que las escuelas y los hospitales estén abandonados? Y eso fue con las sanciones ligeramente liberadas por parte del régimen o del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué fue lo beneficioso que tuvimos los venezolanos cuando Maduro pudo recibir hasta $400 millones mensuales de Chevron? ¿En qué se benefició al pueblo venezolano con eso? Aquí, así que todas esas son preguntas que los venezolanos tenemos que hacernos. ¿Qué garantías hay de que Donald Trump no termine negociando
con Nicolás Maduro, Mira, en lugar de desplazar a la oposición. es muy difícil determinar eso. Hemos visto que este gobierno de los Estados Unidos ha llegado con acciones que pueden calificarse como disruptivas en distintos órdenes, en distintos países y en sus relaciones con otros países del mundo. Así que es muy difícil decir qué es lo que va a pasar con respecto a eso. Ahora, lo que he visto en el gobierno de Trump y en su entorno, que es un entorno muy vinculado a la lucha latinoamericana y yo diría comprometido con la lucha venezolana por la libertad y la democracia, es un cuestionamiento importante a la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Recientemente, el pasado 3 de marzo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, llamó al diálogo nuevamente entre el oficialismo y la oposición a pesar del fracaso de Barbados y del incumplimiento de aquel acuerdo. En este momento en el que nos encontramos, en el mes de marzo, actualmente, cómo se percibe esa solicitud del alto comisionado. Él asegura que es grave lo que está pasando en Venezuela, pero debe haber un diálogo. Mira, es sumamente grave lo que está pasando en Venezuela y un diálogo es complicado en este contexto porque la dictadura de Nicolás Maduro nunca va a aceptar un diálogo que parta del reconocimiento de lo que pasó en Venezuela el 28 de julio. El 28 de julio se manifestó la soberanía popular y a pesar de todas las cosas que vimos durante la campaña electoral, de que no permitieron que cerca de 6 millones de venezolanos pudieran votar, de toda la represión durante la campaña, las detenciones, el ventajismo, el abuso de poder. A pesar de todo eso, nosotros fuimos a ese proceso y como te digo, ganamos 70-30. Si hubiéramos ido en condiciones normales a ese proceso, el resultado hubiera sido 90-10 a favor de Edmundo González. Esa es la verdad de lo que pasa en Venezuela. Entonces es muy difícil que llamen a una negociación partiendo de la base de que Maduro se queda en la presidencia que atracó. A mí me parece que eso sería inconcebible. Por tanto, para nosotros, una negociación tiene al contrario que partir de la base de lo que pasó realmente en Venezuela, que además es demostrado el día 28 de julio. A partir de allí, perfectamente se puede conversar. Yo no me niego nunca a un diálogo, a una negociación, pero que parta de lo que pasó el 28 de julio en Venezuela. ¿Considera que el juego sigue trancado entonces porque llamar a la no participación en las próximas elecciones para el 25 de mayo, que son las regionales y parlamentarias, sigue siendo su posición firme? O sea, eso no va a cambiar porque es que muchos están levantando la mano para participar en las elecciones, incluyendo miembros de su organización Primero Justicia. Hemos visto, porque ha sido público a través de las redes sociales, ese toma y dame entre dirigentes, que unos quieren, que otros no, que por qué abandonar espacios. Entonces, creo que la gente o el venezolano de a pie está viendo un escenario muy poco alentador en cuanto a lo que está pasando en materia electoral, no solamente por lo que pasó el 28 de julio, sino porque también aquí hay unos que dicen, sí, mira, yo soy de Primera Justicia, pero yo voy a participar. Mira, yo soy del Partido de Acción Democrática, voy a participar. No voy a abandonar el espacio. Entonces, ¿en dónde va a parar todo esto si esta diatriba continúa dentro de la misma oposición? Bueno, mira, si la idea es cuidar los espacios, resguardar los espacios, tenemos un espacio que cuidar y resguardar, que es el territorio nacional. Los 912.000 kilómetros más el territorio de Guayana que nos llevan a 1.050.000, aproximadamente 70.000 kilómetros cuadrados. Ese es el territorio venezolano, ese es el espacio que nosotros tenemos que cuidar. Hubo un proceso electoral con todas las dificultades que hemos comentado el 28 de julio. En ese proceso hubo un resultado y ese Claro. resultado no se ha concretado en la práctica y por eso nosotros decimos que ese es el espacio que hay que cuidar en Venezuela. ¿Qué pasó el 28 de julio? Que el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro decidió acabar con cualquier posibilidad electoral porque ellos no presentaron una sola de las actas. ¿Quién me dice a mí que en esa elección de gobernadores,
de diputados a la Asamblea Nacional, de diputados o legisladores a los consejos legislativos, no puede el régimen hacer exactamente lo mismo. Es decir, adjudicar las gobernaciones a quien le dé la gana, adjudicar los curules a quien le dé la gana, sin respetar absolutamente ningún resultado electoral. Por eso, para nosotros, lo fundamental es lograr recuperar esa soberanía nacional que se manifestó tan claramente el 28 de julio. Y con respecto a las decisiones a lo interno de los partidos políticos, primero Justicia tiene sus instancias de decisión. Está la Junta de Dirección Nacional y la instancia más importante para la toma de decisiones de las políticas del partido es el Comité Político Nacional. El Comité Político Nacional se reunió y tomó la decisión de no ir a la farsa electoral planteada para el día 25 de mayo. Así que esa es la decisión de Primero Justicia. ¿Qué va a pasar con los partidos que sí van a participar o con aquellas personas que incluso forman parte de partidos cuya dirección nacional decidió no participar, pero finalmente van y participan? Van a ser considerados como alacranes, como colaboracionistas, incluso si llegan a ganar espacios esos mismos opositores en esas elecciones. Mira, yo no voy a calificar absolutamente a nadie, me parece que no es lo conveniente. Yo creo que cada quien debe asumir su propia responsabilidad. Si tú eres parte de un partido político y ese partido toma una decisión, tú tienes entonces la libertad de conciencia de asumirla o no, pero si no la asumes, tienes las consecuencias que establecen los estatutos del partido. Así que yo creo que esa es la situación con respecto a quien tome la decisión de no acompañar lo que fue una postura muy mayoritaria del partido en su comité político nacional. ¿Qué opciones le queda a la oposición que lidera María Corina Machado, Edmundo González, su persona, en este momento país en el que nos encontramos, para eso que están buscando, que es una transición, una negociación? Pero ¿qué opciones les quedan y qué tan posible es que la presión internacional funcione? Repito, y insisto en esto porque son muchos años hablando de presión internacional y no se ha logrado nada. Mira, fíjate, mucha gente dice, es que ya lo hemos intentado y no lo hemos logrado, entonces no vale la pena volver por esa vía. Y yo me pregunto, pero ¿qué es lo que no hemos intentado? Si hemos intentado todo. Entonces yo podría decir, bueno, pero entonces ya intentamos votando y tampoco lo logramos. Ya intentamos no votando y tampoco lo logramos. Ya intentamos con presión interna y no lo logramos. Intentamos con presión internacional y no lo logramos. No es fácil. Nos estamos enfrentando a un dictador que es sanguinario. Nos estamos enfrentando a un grupo de delincuentes que tienen vinculación con países que no creen en la democracia, como Cuba, Rusia, Irán, China, Turquía. Que van Nos a ser los estamos próximos enfrentando. aliados en materia petrolera con Nicolás Maduro, porque él hablaba de un plan independiente productivo. Bueno, pero sigue hablando de eso y después está buscando a Estados Unidos para lograr acuerdos con Estados Unidos. Eso es incomprensible. Pero te decía que nos estamos enfrentando además con un dictador que tiene serias vinculaciones con el narcotráfico internacional, que tiene serias vinculaciones con la guerrilla colombiana. Entonces no nos estamos enfrentando a cualquiera, nos estamos enfrentando realmente a delincuentes. Ahora tú me preguntas, ¿qué debemos hacer? Insistir con presión interna, Opciones, ¿qué que me opciones? parece que es la más importante para mí. Es mucho más importante la presión interna y para eso tenemos que reorganizarnos, tenemos que formarnos en resistencia civil y tenemos que desarrollar una serie de acciones que vayan de menos a más para generar esa presión interna. Pero también tenemos que lograr el complemento de la presión internacional, lograr que sean simultáneas, que ambas funcionen al mismo tiempo y que eso logre desestabilizar a la dictadura de Nicolás Maduro. Para mí ese es el camino que debemos continuar los venezolanos. Usted dice se tiene que hacer. ¿Se está trabajando ya en esa estrategia interna? ¿Considera que han cometido errores? ¿Cuáles serían? Mira, sí, evidentemente que se está trabajando en eso y que la idea es seguir trabajando en eso. Nosotros tenemos una responsabilidad con el país y al final todos los venezolanos tenemos esa responsabilidad y yo hago un llamado a los venezolanos que están dentro y también los que están fuera del país. Todos
podemos acompañar, todos podemos ayudar en el esfuerzo de lograr que haya un cambio político en Venezuela. Yo sé que ha sido complicado, que ha sido difícil, pero en los momentos más difíciles nosotros tenemos la responsabilidad de llamar al pueblo para que asumamos que si hemos nadado tanto, no podemos ahogarnos en la orilla. Que hemos cometido errores, yo creo que todo ser humano comete errores, que quizás en las convocatorias que hemos hecho no hemos logrado que la gente asuma qué es lo que queremos lograr con esa convocatoria, puede ser uno de los errores, pero también hay que reconocer que el miedo que ha infligido este régimen a la gente ha sido bestial, ha sido grotesco, y eso hace que mucha gente tome la decisión de no poner en riesgo su vida frente a la posibilidad de lograr la libertad del país. Así que la situación es sumamente compleja, pero a mí me parece muy importante asumir que el liderazgo político venezolano, en manos especialmente de María Corina Machado, de Edmundo González y de quienes nos acompañamos en ese esfuerzo, estamos totalmente decididos a continuar hasta lograr que el cambio político sea una realidad en Venezuela. La consigna es hasta el final, y el final es cuando salga Maduro de la presidencia que ha atracado a mano armada y que podamos iniciar un gran proceso de transformación, que es lo que merece nuestra patria venezolana. En ese mismo punto, y para ir finalizando, porque se nos acaba el tiempo, el medio estadounidense Axios publicó que hay un plazo estimado máximo de 2 años para que Maduro deje el poder en Venezuela, destacando la palabra ceder. Entonces, son 2 años para el final. Mira, yo no puedo saber cuánto tiempo es y le pido a Dios todos los días con mucho fervor que sea mucho antes, que sea lo más pronto posible. Evidentemente que luego del 10 de enero en mucha gente hay como la situación de desánimo por lo que significó una juramentación sombría de Maduro, que no es presidente de Venezuela, es dictador, en un acto en el que no hubo un solo presidente de ningún país, lo que hubo fue tres dictadores. Pero después de eso, obviamente que ha habido una especie de bajón y nos corresponde levantarnos. En la vida siempre suceden esas cosas, ¿no? Uno se cae, se levanta, se sacude y sigue adelante. Creo que es lo que tenemos que hacer los venezolanos, seguir adelante hasta lograr que esto termine. Yo te diría que lo ideal sería lo más pronto posible, pero es muy difícil que uno pueda determinar en cuanto al tiempo cuándo puede ser. Pero sí tengo la certeza de que eso va a pasar. Tengo la convicción de que el mal que significa Maduro para Venezuela lo vamos a vencer y vamos a poder iniciar un gran proceso para nuestro país. Una última cosa, Juan Pablo. La vicepresidenta Elsie Rodríguez decía hace poco que en el caso, criticando, cuestionando que ustedes como oposición hayan aplaudido la suspensión de la licencia de Chevron, ella asegura que el gobierno tiene la ubicación de ella y de quienes se encuentran en clandestinidad. Ahora mi pregunta es, porque ella también decía que por qué no salen a las calles y no dan la cara. ¿Volverá Juan Pablo Guanipa a la calle? ¿Volverá María Corina Machado a la calle a estar con la gente, a las asambleas, a las reuniones? ¿O se mantendrá todo este tiempo hasta que se logre algo en clandestinidad? Mira, la situación nuestra no es nada sencilla, es una situación complicada. Desde el momento en que se dio el proceso electoral del 28 de julio y se produjo el boletín fatídico de Amoroso, la persecución comenzó en Venezuela. Y a pesar de esa persecución, en todas las convocatorias que se hicieron, que fueron alrededor de 8, 9, si no recuerdo mal, desde ese día hasta el 9 de enero, que fue la última en la que estuvimos, nosotros salimos a la calle. Salimos a la calle asumiendo el riesgo que significa salir cuando esta gente te quiere poner preso. Ellos quieren vernos reducidos a una celda en el helicoide y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos para evitar que eso pase, y que ya lamentablemente ha pasado con varios dirigentes. Otros han tenido que irse del país. Así que a nosotros nos corresponde seguir. Y yo estoy totalmente dispuesto a asistir a cualquier convocatoria que el liderazgo haga en función de lograr generar presión para que las cosas en Venezuela puedan cambiar definitivamente hacia lo que es el respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Tomaremos las previsiones, pero estaremos conscientes de que siempre seremos posibles detenidos de este régimen dictatorial.
Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarme en mi programa Cara a Cara. Espero tenerte más adelante y seguir conversando sobre esta dinámica política que es bastante compleja en nuestro país. No es de ahorita, es desde hace más de 25, 27 años ya que llevamos y cada día creo que se ve un poco más complicado. Esperemos que en algún momento se pueda abrir un espacio de luz y se llegue a un acuerdo, negociación entre las partes, porque finalmente el ciudadano de a pie es el que recibe el mayor impacto en lo que tiene que ver con los conflictos políticos en Venezuela. Mira, las partes son el 90% de la nación venezolana frente a un grupo pequeño que ha asumido la dictadura como leitmotiv, que ha asumido la dictadura como herramienta y que ha destruido completamente a este país. Este país en su historia, cada vez que veamos la historia de aquí a los próximos años, décadas, siglos, veremos estos 26 años como los peores de la historia de Venezuela, de su historia republicana. Nos toca salir de esto e iniciar un proceso de transformación que estoy seguro que será el más hermoso que cualquier país pueda vivir en los últimos años en todo el mundo. Y ahí estará Impacto Venezuela cubriendo, como siempre, con mucha responsabilidad, los acontecimientos que se desarrollan en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Mildred. A toda mi audiencia también, gracias por estar cada domingo viendo este espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.